José Antonio, don José Antonio es licenciado en Ciencias Físicas, yo añadiría en Ciencias Físicas en Edificación, y corresponde a ese grupo de profesionales técnicos que nos aportan su conocimiento del diseño, de la determinación de parámetros y de análisis aplicado a la arquitectura y a sus prestaciones, donde ha desarrollado buena parte de su actividad. Actualmente forma parte del CIEMAT dentro de la Unidad de Investigación sobre Eficiencia Energética en Edificación. Está integrado en el programa Alfrisol, donde ha trabajado sobre aplicaciones solares para refrigeración especialmente, y ha sido jefe de servicio del Departamento de Arquitectura Climática del CENER, y por lo tanto su conexión con la arquitectura y la rehabilitación viene desde un conocimiento de las aplicaciones bioclimáticas. Sin más, si no te importa. Muchas gracias. Bueno, en principio la idea que tenía es daros una vista de cómo vemos desde una unidad de un centro de investigación que nos dedicamos a la eficiencia energética, fundamentalmente en edificación, pues la visión que tenemos de lo que es la eficiencia energética en los procesos de rehabilitación. Muy rápido, porque el tiempo es breve. Además, lo quería hacer sobre algún ejemplo de proyectos en los que estamos trabajando. La mayoría de los edificios que vais a ver en estas fotografías son edificios que se han hecho dentro del proyecto Arfrisol, que comentaba Ricardo anteriormente. Es un proyecto singular estratégico subvencionado por el MICIN, el Ministerio de Ciencia e Innovación, y con fondos europeos, y que intentaba agrupar a todos los agentes involucrados en el sector de la energía en la edificación, pues constructoras, ingenierías, arquitectos, empresas tecnológicas, creando un buen consorcio para dar un apoyo, un impulso en demostración y en innovación a este tema, ¿no? Entonces, además, el momento en el que estamos hablando yo creo que no puede ser mejor. Hace poco más de 2 meses se aprobó una propuesta directiva europea de eficiencia energética en general, pero en la cual sí que se enfoca que para cumplir los objetivos 20-20-20 de la Unión Europea hay una serie de medidas que aplicar, y una de ellas, por ejemplo, es que el 3% de la superficie total edificada de los edificios públicos de los Estados miembros tienen que ser rehabilitados. Todos aquellos que no cumplan, desde luego, con las condiciones de eficiencia energética, tienen que tener una rehabilitación energética de esos edificios, 3% anual. Entonces, aunque la directiva es cierto que sí que, si la ley parece un enfoque determinado más hacia el tema de instalaciones, realmente en la rehabilitación energética uno de los aspectos fundamentales, si no el fundamental, siempre que sea posible, las instalaciones son importantes, pero desde luego la envolvente es el elemento fundamental para una rehabilitación energética buena. Entonces, como digo, nosotros en principio consideramos el edificio como un ente global. Hablar de una parte de él nos resulta complicado. O sea, realmente la envolvente es un elemento de interface fundamental con el entorno. Las instalaciones tienen que estar pensadas para esa envolvente, la envolvente para las instalaciones y el sistema de control para todo, ¿no? Considerar como entes aislados que se van juntando después hace que sea más difícil conseguir el óptimo de eficiencia. Entonces, desde el primer momento, en cualquier proyecto de obra nueva o de rehabilitación, entendemos que se tiene que pensar en su globalidad, en su conjunto, entendiendo a todo. Pero aquí, bueno, vamos a centrarnos en la primera parte, ¿no?, que es la disminución de la demanda a través de esos elementos pasivos, fundamentalmente, o activos, que también pueden estar integrados en la envolvente. No voy a comentar nada de las técnicas que se pueden utilizar, se han dicho y se van a seguir diciendo a lo largo de estas jornadas, además seguramente mucho mejor de lo que podría contarlo yo, con lo cual voy a centrarme un poco a cómo las estrategias que podemos utilizar en los edificios pensamos que sería una buena forma de abordar el problema. Y uno de ellos es que cuando se piensa en una estrategia determinada, o en un elemento, o en algo, ver si puede cumplir una función mixta. Es decir, no solamente enfocarlo a una única función, sino además podemos sacar otra cosa, siempre y cuando sea energética y económicamente coherente, pues intentar hacerlo, porque además reduciremos costes. Por ejemplo, un caso típico que se me ha ocurrido poner es el tema de los sombreamientos. Además viene muy bien. Cuando estaba oyendo la ponencia anterior, me he dicho, genial, me viene fenomenal justo para explicar esta transparencia. Este edificio que
A ver, era así. Sí. Este edificio que estáis viendo aquí, por ejemplo, es un edificio que está dentro del proyecto Arfisol, que está muy cerquita de aquí, está en el CIEMAT, un poco subiendo el Paraninfo al final, para arriba está ahí. Entonces, este es un edificio que, bueno, entre otras muchas cosas, tenía que cumplir unas normativas de ser similar al edificio, a los edificios anteriores, ¿no? Pero bueno, teníamos, como es un proyecto de investigación, bastante libertad de actuación. Entonces, entre otras cosas, bueno, aparte de poner una fachada ventilada cerámica, conjunta abierta, pero por lo que he puesto aquí la foto es por el tema de los sombreamientos. Estos sombreamientos no se aprecia excesivamente bien en la fotografía, pero son módulos fotovoltaicos semitransparentes, por ejemplo. Entonces, aquí lo que se intentaba era aprovechar esa dualidad en la función. Por un lado, que haga un efecto de control solar mediante sombras y por otro lado, pues que sirva para generar electricidad. Hay que tener cuidado, y es por lo que he traído este ejemplo, hay que tener cuidado cuando se hace un análisis de este tipo por dos motivos. Uno, módulos fotovoltaicos hay de muchos tipos, pero básicamente si los dividimos en lámina delgada o no, o cristalinos, los de lámina delgada suelen dar una luz uniforme, distribuida, se pueden depositar, tienen menos problemas, suelen dar algo menos de eficiencia eléctrica, y si vamos, como es el caso este, a células cristalinas, son opacas. Entonces, la semitransparencia se consigue alternando, es un doble vidrio con las láminas en medio, ¿no? Entonces, alternando zona de vidrio con zona de célula. ¿Qué es lo que pasa? Que eso, en principio, sobre todo en áreas de trabajo, si tienes una mesa cerca de una ventana con un panel de este tipo, se puede provocar un efecto de ajedrezado de luz y sombra sobre el área de trabajo que produce un impacto visual negativo, una molestia por ese claroscuro. Entonces, eso es, por un lado, hay que tenerlo en cuenta en esa distribución de las células dentro de lo que es el vidrio. Aquí se ha intentado minimizar ese efecto. Estos son unos modelos, unos prototipos desarrollados por una empresa Isofotón española, en el cual se ve que tiene una tonalidad azul. Bueno, pues eso es porque se puso una lámina con ese tono para evitar disminuir ese contraste entre la zona de sombra y la de luz. Aún así, a pesar de eso, si os fijáis en la zona, ahí no sé si se verá en la pantalla, pero se puede apreciar que existe ese efecto. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta con otro aspecto. La energía que llega a un cuerpo es la que es. Y entonces, si utilizamos un porcentaje para una función, no podemos utilizarla para otra función. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el hecho de poner estos sistemas para producir electricidad, además produce calor, porque la radiación cuando incide sobre un cuerpo, la radiación solar, estoy hablando lógicamente, cuando incide sobre un cuerpo, parte se va a transformar en calor. En las células, en la parte transparente va a ser menor porque la absorción, el índice de absorción es menor, pero en la parte opaca va a ser mayor, ¿no? Entonces, si esa energía se convierte parte en calor, otra parte importante en electricidad, que es la que utilizamos para aprovechar, quiere decir que no se va a convertir en luz dentro del edificio, o sea, dentro de la habitación. ¿Qué puede llevar eso? Pues que a lo mejor nos obligue a tener un periodo más largo de tiempo a lo largo del día las luces encendidas por esa disminución de iluminación natural. Entonces, si el incremento de consumo eléctrico en iluminación va a ser mayor que el incremento o que la producción eléctrica generada, pues no es una buena solución energéticamente pensada. Entonces hay que pensar para que esos aspectos, a la hora de utilizar soluciones mixtas, pues tenerlos en cuenta. Hay otros elementos que normalmente no se suelen pensar habitualmente, sí, cuando hay ciertas obras o ciertos edificios más singulares, pero que en principio no se piensa mucho, que son los elementos radiativos. Por la noche, por ejemplo, el cielo es un estupendo sumidero de calor y existen posibilidades pasivas y posibilidades activas de utilizarlo, ¿no? Una de ellas, este es un edificio también dentro del proyecto, en la plataforma solar de Almería, en Almería, es un clima semidesértico bastante extremo, tienen problemas de calefacción en invierno, pero fundamentalmente también de refrigeración en verano. Bueno, pues aquí hemos intentado utilizar, aparte de, bueno, pues todas las técnicas, no era ese botón. Bueno, pues con bastante inercia térmica, el edificio está forrado en mármol.
Aquí el elemento fotovoltaico sería este, que está en un parapeto, también calculado para producir el sombreamiento óptimo en verano, pero dejar pasar el sol en invierno. Y luego tiene una serie de elementos. Hay una doble pérgola, que sería esto de aquí, en la cual el sur, esta es la fachada sur, ¿no? En el cual la parte de captación solar térmica convencional, por así decir, tampoco son elementos convencionales, tiene un aislamiento transparente para subir la eficiencia, pero vamos, está orientada al sur. Y luego hay una parte que está orientada, nos importaba casi menos hacia dónde orientara, a ver, es esta de aquí arriba, en el cual está calculado para permitir la inclinación de esta otra parte de la pérgola, que es este detalle que se ve aquí arriba, está calculado para permitir el acceso solar también a una mezcla que es entre chimenea solar y torre de viento, o sea, y chimenea de viento. Entonces es lo que nos marcó más la inclinación, nos daba igual. Pero ¿qué es lo que tiene esta zona? Esta zona arriba tiene un elemento de tubos radioconvectivos, los llamamos, en los que hacemos circular agua por la noche. Esto tiene un sistema de suelo radiante, este edificio. Entonces, aprovechar de alguna manera un elemento barato, ya que teníamos eso, y lo que se hace es circular un agua por la noche por ahí para que por convección, en la zona del desierto, semidesérticos, por la noche hace bastante frío, es aprovechable. Y además son cielos despejados, una temperatura aparente relativamente baja y se puede aprovechar. Entonces, el mismo agua de circulación se hace circular por aquí, el consumo es el de una bombita eléctrica, de un circulador pequeño, de forma que no es que refrigere el edificio, pero sí bajar la temperatura de los elementos de masa, pues en este caso suelo radiante, para, de alguna manera, resetear el edificio, de forma que eso actúe como se refrigera a unos 20 grados, no menos de eso. Hay que evitar problemas de condensaciones y tal. Pero procurar que el edificio, ese elemento de masa, absorba las cargas generadas durante el día en el edificio, de forma que al día siguiente lo hayamos reseteado de alguna manera y demande más tarde energía de refrigeración, que al ser solar, con máquinas de absorción, pues a primera hora tampoco es lo ideal. Al final, nosotros, ya digo, en la unidad lo que tenemos es un elemento que está en un entorno y que intercambia calor, de alguna manera, y una transferencia de energía entre ese elemento y el exterior, con una serie de fuentes de calor, de sumideros, unos aportes, tanto externos como internos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un conocimiento previo de dónde va a ir. No se puede diseñar en general para todos los lados. El diseño tiene que ser muy particular y localizado, y en muchos casos incluso te puede cambiar por temas de cañones de vientos de 3 kilómetros aquí a 3 kilómetros más allá. Después, otra de las cosas que intentamos hacer es poner números. Es decir, hacer en esa función de optimización de las distintas soluciones, parametrizar las soluciones y mediante cálculo numérico poder pues, sacar las curvas de eficiencia de cada una de ellas, normalmente efectuadas sobre la demanda del edificio en evolución libre, aunque también al final se hace sobre el consumo con sistemas, pero en principio sobre la demanda para ver cuáles son las más efectivas, pues utilizando los software habituales. Y hay que tener mucho cuidado también, nosotros al menos intentamos tener mucho cuidado, cuando se utiliza un programa de simulación, básicamente el ordenador es capaz de aguantar cualquier cosa. Entonces, decía un físico del principio del siglo pasado que uno de los principios, el primer principio moral de un físico era: si no sabes el resultado, no te pongas a calcular. Parece un poco extraño, ¿no? Lo que quiere decir es, si no somos capaces de intuir, de aproximar mediante experiencias previas o experiencias no nuestras, sino de la comunidad, o aproximaciones, tener una idea de dónde deben ir saliendo las cosas, nos puede salir cualquier cosa. Y muchas veces sucede, y no tiene que ser que esté mal metido el edificio, ni que sea mal el análisis energético, muchas veces es porque a lo mejor se hacen análisis paramétricos desacoplados de diferentes soluciones, pues de huecos en fachada, espesor de aislamiento, se llega a un óptimo para aislamiento, se llega a un óptimo para hueco y se piensa que la suma de los óptimos es el óptimo global, y no tiene por qué. Cuando se hacen las simulaciones acopladas de soluciones parametrizadas diferentes, muchas veces se llega que el óptimo del curta de las curvas no corresponde a los máximos, como es por otra parte lógico, pero hay veces en los cuales eso se olvida. Y luego otra de las posibles
situaciones que se pueden dar es que cuando se simula algo, se están utilizando un modelo matemático que responde a la ecuación a un modelo físico de un elemento determinado. Eso es crítico, es decir, si no se hace un buen modelo de un elemento, los resultados que se pueden sacar pueden ser erróneos, o a lo mejor el modelo es bueno para unas determinadas condiciones de contorno, pero para otras que se están aplicando no es aplicable. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿A qué nos lleva eso? Pues que a elementos, por ejemplo, últimamente se habla muchísimo en todos los foros del tema de fachadas ventiladas. Es un elemento sin duda que es muy efectivo, además que tiene unas connotaciones que obviamente, intuitivamente, se ven que son muy positivas. En un verano, por ejemplo, pues tú tienes un elemento que si es una fachada ventilada con junta abierta que se produzca en el canal de aire, enseguida nada de presión de aire exterior, un régimen turbulento, vas a tener una extracción de calor de ese canal, o sea, entre ese canal y el cerramiento del edificio, una extracción de calor muy buena enseguida, con lo cual vas a mantenerte a la mejor temperatura posible, que sería la exterior de la sombra, y encima está sombreando totalmente la incidencia de la radiación. Luego vamos a tener unas condiciones muy buenas para verano. ¿Cuántas? Pues necesitaremos utilizar un modelo matemático para saber exactamente qué energía es la que nos va a ahorrar. Y digo que necesitamos saberlo porque eso es lo que además nos va a servir para que después, cuando se va a diseñar una instalación, se tenga en cuenta ese aporte energético como si fuera un elemento más de la propia instalación. Es decir, a nosotros nos gusta ver que todos estos elementos que se colocan en el edificio se pueden tomar o se pueden considerar o se deberían poder considerar como una caldera a la hora de aportar energía y ser dimensionables y por lo tanto poder restar energía. Es difícil, es complicado y mucho más complicado todavía que se admita a niveles legales ese tipo de filosofías. Pero bueno, mientras que actuemos en el cálculo de demandas no hay ningún problema. A lo que iba, en este caso, por ejemplo, específico de la fachada que hablaba, uno de los problemas que se pueden dar es ese que comentaba. Si se está utilizando un modelo matemático en el cual solamente contempla un régimen turbulento o un régimen laminar en el canal y lo utilizamos en otras condiciones, el modelo no va a ser válido. Tenemos que saber si ese modelo es aplicable a las condiciones del entorno y de las circunstancias del edificio en el que estamos trabajando. Y si no lo es, tendremos que desarrollar ese modelo, o no hacerlo, o no utilizar la simulación para ese cálculo. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un desarrollo en uno de los laboratorios de la unidad de medida por láser de un modelo de una fachada ventilada determinada, genérica, en el cual pues, se hace, por un lado, perdón, ya iba a señalar con la mano, por un lado, lo que es el modelo numérico en CFD y por otro lado, mediante un modelado y un sistema de medida por láser, el hecho de utilizar láser es porque en canales tan pequeños si metes, y además la convención natural tiene poca fuerza, por así decirlo, entonces si metes elementos de medida, sensores, vas a distorsionar el experimento. Lo que estás midiendo está influenciado por la medida, con lo cual no es válido. Entonces por eso medimos con luz de láser y fotografía estereográfica para evitar esa interferencia. Entonces, mediante estos dos modelos se hace un modelo experimental, un modelo teórico, y se ve que concuerdan los dos resultados obtenidos. Entonces ahí se puede sacar el entorno de validez de tu modelo. Eso es importante a la hora de hacer los cálculos, saber si lo que estamos utilizando para calcular es válido. Otra de las posibilidades de sacar esos modelos es, pues si yo quiero utilizar cierto elemento, lo construyo y lo mido. Algo un poco más complicado, pero básicamente esto es lo que estamos haciendo en la plataforma solar de Mería, en el laboratorio de ensayo de componentes de la edificación, en el cual se montan los componentes tal cual se van a montar en el edificio y se miden en condiciones de uso reales, mediante técnicas de aporte de calor o de frío, es como simulamos las condiciones reales de uso. Estos son tres ejemplos, ahí es un cerramiento de ladrillo con carpintería, aquí se está midiendo un captador solar térmico integrado en una fachada y en este caso pues efecto de vegetación en sombreamientos y en huecos. Y la suerte que tenemos a la hora de monitorización, de rehabilitación es que el edificio ya existe. Entonces, si es posible hacer una campaña de monitorización previa a la actuación
y después una monitorización posterior, es donde realmente vamos a poder saber, primero, si nuestras hipótesis de cálculo, si nuestros modelos utilizados sean los correctos, si las estrategias que se han aplicado se han comportado como realmente pensábamos que se iban a comportar y cuánta energía en realidad estamos ahorrando por esta actuación. Y no sé cómo voy de tiempo. Y este ahora es, ya para ir terminando, pues uno de los ejemplos de rehabilitación que hemos hecho dentro del proyecto Arfisol. Este era un edificio situado en Soria, ya muchos años sin utilizar, era un antiguo edificio de guardería, donde estaba la entrada, donde estaba prácticamente solamente lo que es el equipo de guarda. Bueno, pues cuando cambió, el caso es que era un edificio excesivamente grande. En la parte de arriba tenemos lo que es, ya lo he vuelto, el edificio original. Es este de aquí. Entonces era un edificio muy grande para simplemente guardar. En la actualidad había 2 guardias nada más vigilando la puerta. Entonces se pensó en hacer aquí pues lo que es el edificio principal del CEDER. El CEDER es el Centro de Desarrollo de Energías Renovables, pertenece al CIEMAT, como os he dicho, está en Soria y bueno, pues trabajan en todas las áreas, pero especialmente son expertos en el tema de la biomasa, como veréis va a ser importante, y también de eólica. Bueno, decía, es Cubo de la Solana, Soria, donde está, es un clima continental severo. En invierno, los inviernos son muy duros. Verano realmente también hay no muchos días, pero hay días en los cuales hace falta refrigeración porque se alcanzan temperaturas importantes. Pero se pensaba que con refrigeración natural se podía suplir la gran parte de la mayoría de esas necesidades y luego el resto, bueno, pues aportarlo mediante una máquina de absorción y unos captadores solares. En cambio, en calefacción se vio pues que era necesario, aparte de todo el diseño, iba a ser necesario meter algo de sistemas activos, ¿no? Solar y convencional. Como era un centro de biomasa, la convencional se optó por meter caldera de biomasa, con lo cual el edificio al final el consumo que tiene es 100% en climatización, 100% renovable. El edificio actual pues es un edificio de unos 1.300 metros cuadrados, tiene 2 plantas. El antiguo tenía una zona central en una altura y los extremos en 2. Este lo que he hecho ha sido igualar a 2. Todo el edificio. En la planta baja, pues, bueno, servicios comunes, sala de máquinas, un auditorio, y la planta primera es donde están la zona más utilizada, ¿no? De despachos, bibliotecas. Y en la cubierta también se ha puesto un sistema no tan inclinado. Aquí no estamos buscando esa accesibilidad solar a elementos de radiación, de chimeneas, entonces ha sido más horizontal para tener una visión hemisférica del cielo mejor. El cerramiento que se ha cambiado de un cerramiento bastante convencional, bueno, pues se mantuvo lo que es el elemento de inercia térmica y se le puso una fachada ventilada por delante de GRC con tratamientos de aislamiento proyectado a cara exterior y del muro y con lana de roca interior. Y lo que sí quería que se viera es que se hicieron tratamiento diferenciado de las fachadas en cuanto a espesores de aislamiento, en cuanto a huecos, al tamaño de los huecos, buscando pues un mayor tamaño en sur, mientras que en norte son tamaños menores y este y oeste prácticamente casi son ciegos, ¿no? Este tiene un sistema de sombreado. Bueno, ahí. Esta parte es la parte radiante, aprovechada también como sombreamiento de cubierta para disminuir sobre todo en verano las ganancias. La parte solar térmica, la fachada de GRC, unas bandejas de sombreamiento que en la fachada norte además se aprovecha para utilizarlas como elementos con vegetación para aumentar un poco la humedad del aire entrante, unas
lamas de sombreamiento en la zona acristalada de espacios comunes, que además está retranqueada con respecto a la fachada. Y, bueno, no lo había comentado, no tiene mucho que ver con el cerramiento, pero vamos, en la rehabilitación se hizo también unos pinchazos verticales y se puso un sistema de intercambio con el terreno, geotermia, se llama, realmente geotermia sería más pues lo que hay en Islandia, ¿no? Pero bueno, por lo menos sí de intercambio con el terreno para mejorar la eficiencia de los equipos y también para eliminar el tema de la torre de refrigeración, de las máquinas de absorción, por el tema de Legionela y este. Como decía, se ha hecho un tratamiento diferenciado de las fachadas según la orientación, los sombreamientos calculados para los espacios comunes con lamas, se ha buscado también ventilación natural cruzada, aprovechando los huecos y unas chimeneas con shunt dinámicos. Se utiliza como la biomasa, como combustible, refrigeración apoyada con solar. Y lo que hicimos para este desarrollo, que es lo que iba a decir, pues en la fase 1, el análisis climatológico de la zona, para ver cuáles son las mejores, en principio, la primera aproximación, esa que comentaba de antes del cálculo, a qué es lo que se va a hacer, ¿no? Tenemos suerte porque a partir del CTE existe una buena base de datos climáticos de TMIs en España que podemos utilizar. Después, mediante simulación con software de simulación específico, en este caso se ha utilizado sobre todo Transys, DOE, se hace las distintas posibilidades, se parametrizan de espesores, tipos de fachadas y se van cruzando las simulaciones para llegar al punto óptimo de todas ellas y luego se integran los sistemas solares activos en ese modelo para ver realmente cómo se puede mejorar. Como digo, es importante que los análisis sean paramétricos múltiples y que las variables de análisis, cuando llamamos variables a un tamaño de un hueco, a un espesor de un aislamiento total, sean cruzadas, sean acopladas los estudios. Bueno, los resultados en este caso que hemos obtenido, estamos ahora en la fase de monitorización, todavía no tenemos los datos experimentales, pero los resultados previos que de momento se van contrastando con las medidas que tenemos, es que estamos hablando simplemente por el diseño de esa rehabilitación, que estamos consiguiendo una reducción del 49% de la reducción producida por el efecto del diseño, el 30% estamos en aporte solar activo y un 21%, que es lo que quedaría con el aporte de la biomasa, ¿no? Es un edificio que al final tiene un consumo es 100% renovable y lo que se ve, como decía al principio, es que al final la parte más importante realmente en la rehabilitación energética del edificio no han sido los sistemas, bueno, sí en su conjunto, pero es decir, no es el aporte del sistema solar o de tal, sino que el peso al final de la parte de diseño es fundamental. Y bueno, y por último, es una solución acoplada y tiene que haber un sistema de control que gestione. El mismo sistema que dice cuándo enciendo o apago la caldera debe saber cuándo abro o cierro una lama de sombreamiento. Y nada más en este. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Mientras don Fernando Peinado va accediendo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, sabiendo que existe un foro en el que se van a poder hacer comentarios y preguntas, podría plantearla ahora. Si no, solo agradecerle su exposición y sobre todo ceñirse al tiempo, porque he visto cómo ha recortado drásticamente la explicación en algunas transparencias, lo cual le agradecemos. Muchas gracias.